Hey mi gente, ¿bien o no? ¿Cómo vamos? Un abrazo grande para todos, muy contento de continuar en esta sala, la sala de todos ustedes, trayendo una historia más. Hoy llegamos al episodio número 9 de Una vez más el podcast, donde poco a poco hemos conocido historias, donde hemos llegado a la conclusión, y creo que lo más importante de este espacio es que Dios siempre será protagonista, tanto en la vida de nosotros, del invitado y en la vida de ustedes, que todos los jueves a las 7 de la noche se conectan para conocer una historia más. Pero aparte de ser una historia, un testimonio donde Dios refleja su presencia, su amor y donde nos dice, hey, una vez más, yo estoy acá. Pues muy contento, vamos cerrando esta primera temporada, pero antes, contar historias, historias que vale la pena traer aquí, historias de gente de nuestra tierra, historia de personas reales, donde más de uno que está ahí detrás de la cámara y detrás de esa pantalla se va a sentir identificado y identificada con esta historia. Una invitada que me acompaña el día de hoy, nos conocemos ya de hace varios años, abogada de profesión, Diana Marcela Payares, de Ocaña Norte de Santander, Colombia, y que me dijo, hey Cami, quiero hacer parte de una vez más el podcast. Diana, bienvenida a este gran espacio, gracias por aceptar la invitación y gracias porque por parte tuya me has contactado y me decís, hey Camilo, quiero contar mi historia, bienvenida. Muchas gracias, Cami. De verdad, muy afortunada de poder compartir esta historia, que no es nada fácil, pero realmente sí la quiero contar. Y relativamente, como bien lo dijiste, soy Diana Marcela Payares Arévalo, soy abogada de profesión, persona que le sirva a la comunidad, tanto como en Dios como en mí misma, y pues realmente muy afortunada, de verdad. Muchas gracias, Cami. Diana, bienvenida y de antemano decirte gracias a vos y a tu familia también porque todos se reunieron, todos estuvieron de acuerdo de que Diana estuviera hoy aquí en una vez más el podcast y que nos pudiera contar esa historia, una historia o una fecha incluso. Y para Diana y su familia una fecha muy importante, una fecha que los marca el 6 de septiembre, un panorama donde ella decía, Camilo, soy muy niña o era muy niña en ese momento y llegar a vivir esta situación, hoy me acuerdo como si fuera ayer. Diana, volver a ese 6 de septiembre, antes de contar qué pasaba, qué emociones o cómo se vive cada 6 de septiembre en vos y en tu familia. Literalmente un 6 de septiembre para nosotros es una marca total. El 6 de septiembre del 2001 ocurre este hecho que cuando me acuerdo pues es duro para mí. Como tú lo dices, mi familia es afectada en torno a esto y pues cada vez y cada 6 de septiembre, porque no es solamente el 6 de septiembre, nos acordamos, cuando se nos viene a la mente, recordamos el momento de cómo era ese ser en nuestra vida, que para nadie es un secreto, era mi hermano una persona de buenos sentimientos, no, no obstante a que le pasara esto que pasó, eh, un ser humano de 19 años, porque él solamente tenía 19 años cuando pasaron estas cosas, como por así decirlo, y literalmente es un día muy, muy duro, o sea, muy duro y mi mamá más que todo, pues es la que está más afectada y todavía hoy en día lo recuerda y se desvanece cuando tocamos el tema. Hay días que no quiere hablar de eso, hay días que incluso eh, ella en medio de su alteración, como por así también decirlo, ella llora, ella no quisiera recordar ese momento porque era su único hijo. Somos una familia bastante grande, pero en mi entorno familiar somos 4 hermanas y él. Eh, es duro, o sea, realmente es duro para mi mamá pues acordarse porque era el único hijo y que le ocurriera esto es una desgracia total, o sea, es una desgracia y no hay palabras a veces también de descifrar lo que yo siento y lo que mi familia también siente cuando esto ocurre. Diana, pues no hay palabras y siento que ya conociendo la historia que ustedes a continuación tendrán la oportunidad de conocer, es una historia que Diana me contaba extra cámaras, también en una llamada telefónica que tuvimos. Me decía, Camilo, un momento tan difícil que hoy por hoy, siendo quizás ya adulta,
hoy teniendo la madurez, hoy siendo profesional en el derecho, entiendo muchas cosas y quiero también resolver tantas preguntas e inquietudes y como ese sinsabor que hay para Diana y para la familia. Diana, hablando de esa fecha, de ese 6 de septiembre del 2001, ¿cómo transcurría el día? ¿Cómo fue el día a día tuyo, de tu familia, de tu hermano? Y para hacerles quizás un poco a colación y atraerles un poco más la información, el hermano de Diana hacía parte del Ejército Nacional de Colombia, él tenía unos días de permiso y él viene a su ciudad, a Ocaña. Él estaba en San Vicente del Caguán y él, obviamente, como todas las personas que están lejos de su casa, deciden buscar la casa y el hermano de Diana se viene a pasar días de permiso, aproximadamente 9 días, viene a compartir con ustedes cómo era ese día a día, Diana. Cuando mi hermano nos comunica a nosotros, bien así decirlo, yo tenía 11 años y literalmente me acuerdo como si hubiese sido ayer, como tú lo dijiste. Él nos comunica a nosotros que él venía a Ocaña Sí, a pasar unos días con nosotros felices porque o sea, nunca nos veíamos tan seguido. Y cuando él nos dice eso, nosotros contentos porque él, aún así, él nos decía, voy a ir a saludarlas porque me dieron unos días muy contento, muy alegre, mi familia contenta, mi mamá, porque quisiera pues retroceder un poco. Nosotros, bueno, mi mamá y nosotras, mi mamá luchó con nosotras, no tuvimos un padre cerca, nosotros nos criamos solas con mi mamá y junto con mis abuelos que nos ayudaron a criar porque cuando yo tenía 1 año de vida, mi padre nos dejó. Eso es otra historia que nos marcó porque realmente uno quiere como hijo tener un padre presente y no ausente. y es que muchas veces, Diana, como hijos, lo decís vos en esta entrevista o en este espacio, queremos un hogar no perfecto, porque obviamente en todos los hogares quizás hay diferencias, con tan solo pensar diferente ya es totalmente desigual. Y lo que Diana Ujú. dice, queríamos un hogar juntos, que más adelante les contaremos también aparte de esto, porque son momentos que para vos y para tu vida quizás te marcan, pero te dejan una gran enseñanza. Entonces, tu papá se va cuando tenías 1 año, tus abuelos, esos abuelos maternos, se Ujú. convierten quizás en el bastón de tu mamá, se convierten quizás en esos ayudadores y que dicen, hey, no importa, nosotros aquí estamos para vos, para tus hijas, en este caso sus nietas, y hay gratitud en ese momento y en ese caso. Sí, Continuemos con la historia. sí, totalmente. O sea, totalmente desde que mi padre parte de nosotras, él se hace a un lado, no se hace cargo de nosotras, entonces mi mamá lo que hace es trabajar día tras día tras día y lógicamente quien nos cuidaba eran mis abuelos. Mi mamá trabajaba día y prácticamente hasta llegar a la noche. Eh, ¿Por qué yo digo que a veces nos marcó? Porque contábamos con mi hermano que ya creció, que ya decidió ir a una institución Que era el como hombre de es. la casa. Exactamente. Ya él prácticamente nos decía, yo me hago cargo de ustedes, yo soy el único hombre, y literalmente nos decía eso. Nosotros contentas porque al menos alguien iba a poner prácticamente la cara por nosotros. Y sentían de pronto que esta era la imagen paterna que Ujú. ustedes no tuvieron y en tu hermano encontraban esa fortaleza, quizás encontraban ese papá que se fue y que quizás lo dejó a él y que él quedó siempre apersonándose de ustedes, apersonándose de la situación y siendo quizás esa imagen masculina de fuerza en tu hogar. Ujú. Mi hermano era muy dado a mi casa. Obviamente tenía sus cosas, porque obviamente no somos perfectos, Sí. eh, pero sí tenía como esa ganas de salir adelante y sacarnos a nosotros adelante, puesto que mi papá no estaba en ese entonces. El 6 de septiembre llega un día inesperado. El 5 de septiembre, que él ese día juega Colombia, decide ir con los amigos del barrio a ver el partido, normal, o sea, se fue ese 5 de septiembre, normal, se fueron a ver el partido, eh, al barrio Cristo Rey. Allí él tenía una novia que a veces iba y la visitaba, y él nos dijo, voy a ir a ver el partido con los amigos del barrio, y se va. Mis amigos, prácticamente, porque nos criamos todos juntos,
Eh, Dicen, ellos nos cuentan qué ocurrió esa noche. Ellos se van a ver el partido, juega Colombia, no me acuerdo realmente si ganó o no, pero ellos festejaron ese día. Transcurre el tiempo, él llega a las 3 de la mañana a mi casa, amanecer septiembre, el 6 de septiembre. A las 3 de la mañana ingresa a mi casa, mi abuela le abre la puerta y él llega tomado, pues obviamente está festejando ese día. Mi abuela le dice, Marlon, ¿para dónde vas? Entonces él le contesta, mamá, Fabio me está esperando en el portón. Ella lo que le dice es, si vos te quedas, él baja, porque yo vivo prácticamente en Camino Real, pero mi casa es como una finquita. Ok. Entonces hay un portón que hay que bajarlo y él le dice eso. Fabio está en el portón, yo tengo que ir por él. Mi abuela le dice, si vos te quedas a dormir, él baja. Sí. No hizo caso. Él salió corriendo, cuenta mi abuela, porque a esa hora obviamente estábamos durmiendo. Mi abuela nos contaba que mi hermano sale corriendo, una cosa impresionante, que no se le veían los pies. O sea, algo muy sobrenatural, porque realmente como si las cosas hubiesen a pasar. O sea, eso fue lo que nosotros pensamos. Y hoy en día pensamos eso. Ujú. Bueno, ese día se fue y en el portón estaba la mamá de mi primo Fabio. Y ese día también le dice mi tía, porque en este caso son dos primos. Mi tía le dice a Fabio que baja a dormir, él tampoco hace caso. Él le dice, nosotros tenemos en el barrio una Santa Cruz, como una capillita de la Santa Cruz. Sí. Y ese día él le responde, mamá, váyase a dormir tranquila, la Santa Cruz me cuida, le dijo mi primo. Como no hicieron caso ninguno de los dos, ellos se fueron y hasta el día amanecer, o sea, amanecer el día. Esa noche fue tanto lo que pasó que lo que ocurrió en la madrugada, nos enteramos fue a las 6, 7 de la mañana. No nos dijeron que lo habían matado, o sea, no. Solamente dijeron en el barrio que ellos estaban en una pelea. Nosotros, pero pelea como si ellos no se metían con nadie, ellos no, o sea, literalmente, y lo puedo decir, Cami, o sea, mi primo, tanto mi primo como mi hermano eran pelados sanos, o sea, eran pelados que no buscaban pelear con nadie. Mi primo era igual, o sea, no sabemos qué ocurrió. Totalmente fue que a las 7 de la mañana yo, junto con mi hermana, íbamos para el colegio, para la escuela, porque estábamos en primaria. Teníamos 11 años, mi hermana 10, y mi mamá nos vistió para el colegio. Mi abuela se levanta ese día y le dice a mi mamá, Sonia, Marlon no llegó a dormir. Mi mamá le contesta, mamá, tal vez se caerían de la novia. Nosotros como un día normal, o sea, ese día no sentimos nada normal, o sea, un día normal, a sus quehaceres, mi mamá para el trabajo, nosotras, mi hermana y yo éramos las más pequeñas, para el colegio, normal. A las 7 de la mañana que ya mi mamá se va a las 6:30 porque ella entraba a esa hora y nosotros a las 7. Pero mi escuela era cerca de mi casa, nosotras dos bajamos solas. Cuando ya el barrio se torna diferente. Sí, la algarabía. Sí, o sea, ya hay ya una información. el barrio se tornó diferente, pero como la escuela estaba cerca, nosotros, mi hermana y yo literalmente escuchábamos ruidos, llantos. Nosotras dos nos preguntamos qué pasaría, o sea, no nos habían dicho nada todavía. Pero llega un familiar cercano, pues sí, digo así porque era cercano a mi abuela, y le dice a mi tía, a la mamá de Fabio, que había una pelea. Esa pelea, sin saber si era verdad, mi tía coge rumbo en una moto que va subiendo por el barrio y le dice a
a la motorizada, porque era una mujer, que por favor la acercara, que el hijo estaba peleando, que estaba en una pelea y que realmente quería saber qué estaba pasando y pues separarlos. Como buena mujer y buena humana, la monta en la moto y la lleva. Ella le dice: doña Marta, no hay nadie acá, acá no hay nadie. Dice: no, me dijeron que la había en la universidad, que la había en la universidad, que hay una pelea, que no sé qué. Bueno, totalmente fue. Cuando ella llega a la cena, porque mi mamá no vio esa cena, porque gracias a Dios, Quizás las cosas estaban para que tu mamá no se encontrara con esa imagen o sí, con esa escena tan fuerte. esa cena fue muy cruel, porque relativamente cuando mi tía va en la moto, ella cuenta que sigue la vía al Consure, está el primer muerto. Porque es que ese día no fueron solamente mi primo y mi hermano, fueron 4 muertos. Ah. O sea, ese día el periódico narra un amanecer sangriento, totalmente, porque es que eso es una masacre. O sea, que vos encontrés varios muertos en una zona y tan cerca. Quizás en las mismas horas, al mismo tiempo, el mismo día, pues no es normal. Y algo no estaba pasando, quizás de buena forma, sino todo estaba mal. Quizás como Diana lo decía al principio de esta historia, era entender y aclarecer por qué el suceder de esto, por qué la historia de su hermano, la historia de su primo, e incluso también se preguntaban qué pasó con las otras personas, por qué están acá. Exactamente. Encuentran a un primer muerto, por así decirlo. Mi tía sigue el recorrido, eh, transcurre el trayecto a la universidad, está el segundo muerto, que no, esas 2 personas no sabíamos quiénes eran. Cuando se acerca un poco, donde está literalmente la normal superior, que en ese entonces no existía la normal Sí, superior. En ese entonces había como un monte, como un rastrojo, como bueno, algo así. Estaba mi primo tendido en la carretera. Él estaba boca abajo, mi tía lo reconoce de lejos porque él tenía una camisa amarilla. Ella se baja de la moto, prácticamente se tira de la moto porque pues al eso ver es su algo, hijo. en ese momento queda en shock, que ella dice: ¿qué le pasó a mi hijo? O sea, ¿por qué lo encuentra en esas circunstancias si él sale normal el día anterior, habla con ella? O sea, nadie se explicaba totalmente. La reacción de ella fue bajarse de la moto, ir a cargar a su hijo. Se lo monta acá y le preguntaba que qué pasaba. O sea, había mucha gente alrededor y ella lo que hacía era esta pregunta: ¿dónde está Marlon? Él debe saber qué pasó, porque mi hermano no lo encontraba. A mi hermano lo encontraron después de 2 horas. Mi hermano desaparecido totalmente. En ese momento, mi mamá, en el trabajo, ella dice que escuchó la noticia por radio, que habían encontrado unos muertos en la vía a la universidad y que uno de esos muertos era Fabio Alejandro Payares Arévalo. O sea, mi mamá dice que ella quedó en shock porque ella decía si él estaba con Marlon. Claro. Ella quedó en shock y mamá se desmaya. Mi mamá dice que ella entró en un shock, que ella se desmaya y no supo qué hacer porque la verdad nosotros nos criamos juntos, mi hermano con él eran prácticamente, como decimos, este dicho, uña y mugre, vivíamos prácticamente en las mismas casas. Mi casa es una finquita, pero abarcan 2 casas, que es la de él y la mía. Entonces, mi mamá decía: ¿pero qué pasó? En la noticia dice que encuentran 3 muertos, en eso mencionan A tu primo. a mi primo, y que una persona está desaparecida. Al escuchar que una persona está desaparecida, tu mamá pierde el conocimiento, obviamente escucha la noticia a través de la radio, que siento y creo que es un shock o una noticia muy fuerte para alguien que de pronto está en sus labores. Tu mamá estaba trabajando, al escuchar lo de la muerte de tu primo pierde el conocimiento. Ahí, ¿qué pasa? Ya ustedes asociaban, o bueno, cuando dicen que hay una persona que está desaparecida, asociaban que era tu hermano, decían: hey, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cómo se encuentra?
Nosotros hoy en día pensábamos, o sea, mi hermano tenía que aparecer, porque obviamente algo tenía que haber pasado, que alguien nos aclarara realmente qué estaba pasando ese día o qué pasó, por qué amanece mi primo muerto. Y pues obviamente como él no se encuentra, entonces nosotros pensábamos que él de pronto estaba vivo, porque después de 2 horas y media prácticamente, porque a él lo encuentran a las 9:30, ya prácticamente iban a ser las 10. ¿Qué hace la radio? No, eh, la persona desaparecida se debe aclarar si está desaparecido o si está muerto o si está vivo. Bueno, total fueron varias versiones en ese momento. Que pues yo entendía a mi tía porque ella decía, si mi hijo está muerto, Marlon debe decir o aclarar qué pasó porque él no se encontraba. En ese entonces, mi mamá, ella lo que realmente se le ocurrió fue, si mi hijo está vivo, pues él debe eh, aclarar lo que pasó, porque es que un pelado sano, un pelado que no se metía con nadie, tenía 18 años, un hombre, o sea, no es porque sea mi familia, pero la verdad, nos criamos con buenos sentimientos, con buenos valores, no teníamos nada económicamente, pero sí teníamos como inculcado eso de antes, ¿sí? O sea, criarnos con unos abuelos que eran correctos y que pasara algo así, pues lógicamente era de no creer. Diana, y que igual para tu familia era difícil porque él venía unos días de vacaciones, incluso pues para lo que ustedes podrían decir no tenía conflictos o problemas con alguien, porque igual no vivía pues radicado aquí en Ocaña, sino venía cada que le daban permiso. Para ustedes también era muy difícil entender la situación en ese momento de por qué vino 9 días de vacaciones, vino 9 días a encontrarse con nosotros y pasa este hecho. Pues literalmente, o sea, ese día, cuando él dice que días atrás, que era un mes de vacaciones, nosotros lo íbamos a disfrutar mucho, o sea, transcurrieron literalmente 9 días, no más. Eh, Ahí, como tú dices, o sea, literalmente mi mamá era donde se preguntaba, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero nosotros no hallábamos la razón. Totalmente fue que transcurre ya las 2 horas y media de Desaparecido. desaparecido. Mi abuelo ingresa al lugar porque donde encuentran a mi primo, o sea, toda mi familia llegó, o sea, toda mi familia llegó porque obviamente era un día trágico, un día de no imaginarse. Eh, ¿Qué hace mi tío, mi abuelo, una tía también incluso, un primo cercano a nosotros del barrio? Vieron unas gotas de sangre en un rastrojo que comunica, digamos, la universidad como para el batallón, porque Sí. prácticamente está cerca. Ellos encuentran un hallazgo de sangre, Sí, como un camino de como un sangre. camino de Ok. sangre. Entonces a mi primo se le ocurre seguir el camino y le dice a mi abuelo que siga con él, que vamos a ir a buscarlo, porque o sea, la verdad no, o sea, él tenía que aparecer a como de lugar. Sí, literalmente pasa eso. Ellos empiezan la búsqueda, eh, había un rastrojo literalmente, o sea, que no había rastro. Pero algo muy curioso pasa, que cuando mi primo ingresa con mi abuelo, junto con otro primo y mi tía, empiezan a tocar con los pies Sí. la zona boscosa esa que había, las matas que hay secas en el piso. Y cuando mi primo hace eso, encuentra algo que no se explica tampoco. O sea, en este momento yo digo, Dios mío, esa escena es muy cruel. Dice mi primo que él ingresa al lugar, toca las hojas secas que hay, Sí, como la maleza, como la ajá, parte ahí del espacio del terreno. y cuando hace con el pie como esto, tocan algo, tocan algo. Y la verdad, mi hermano estaba allí. Mi hermano estaba debajo de esas matas secas, de esas hojas secas, encima del cuerpo de él. Lógicamente por eso no se encontraba, porque a mi hermano prácticamente, Lo escondieron. exactamente, o sea,
aparte de que fue una muerte tan cruel porque fue una tortura que no es inexplicable, o sea, algo que, ¿por qué le hacen, o sea, eso a una persona así? O sea, si van a matar, si van a asesinar, ¿por qué llegar hasta ese punto? De hacer sufrir o que la persona sienta ese dolor Ujú. en miles de formas de tortura, que lo hablábamos con Diana, y son formas que quizás inhumanamente uno se imagina, o quizás la familia, recibir a ese ser querido, a esa persona tan importante, y encontrarla de esa forma, encontrarla con múltiples formas de tortura, que tu hermano fue víctima y que quizás ustedes como familia, hoy por hoy, ya pasando tantos años, no entienden y creo que no entenderán. No. Realmente, o sea, si yo me pongo a analizar y mi familia también, o sea, llegamos a ese punto, a una conclusión del por qué ese triste momento, o sea, porque te puedes imaginar las infinidades de cosas que le hicieron. O sea, la tortura fue inédita, o sea, una tortura que no tiene nombre. No sé si querían sacarle alguna información. Este es el día de hoy, no sabemos realmente qué ocurrió ese 6 de septiembre tan sangriento, porque eso fue así. No sabemos, no sabemos. Diana, tu tía y tu familia encuentran a tu hermano debajo de este poco de hojas secas. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo transcurre? ¿Llega la policía? ¿Quién da respuesta? Hay muchas preguntas. ¿Quién le daba esa respuesta a ellos de encontrarse en una escena tan trágica y tan llena de sangre que para ellos y no para cualquier persona es fácil de asimilar, fácil de aceptar? Mi tía me cuenta que ese día, claro está, o sea, había una inspección de cadáver porque realmente, ahorita que soy abogada y que como así de decirlo, yo ya interpreto lo jurídico, está en una inspección de cadáver que en ese entonces se dice levantamiento de cuerpo. En esa inspección de cadáver encuentran a mi hermano destrozado, no se conocía. La sangre la tenía intacta, la cara no se le reconocía. Mi tía lo que cuenta es que cuando a él lo levantan está solamente con el pantalón, sin zapatos, sin camisa, sin documentos, o sea, nada. O sea, algo que ella tampoco se explicaba, porque ella decía, Dios mío, o sea, qué escena tan cruel y nosotros sin saber qué ocurrió, a quién le preguntaban, los otros muertos que habían antes que ellos, por qué también llegaron hasta ese extremo. Mucha gente, como hoy en día o sea, decimos, tantas versiones porque en este momento también nos han dicho cosas que no sabemos, si es verdad. Donde la gente entra a especular, quizás a Eh, dar su propia versión, y ustedes también, en esa necesidad de encontrar respuestas, quizás, como diríamos, atando cabos, sería por esto, sería por este u otro. Muchas preguntas de una situación tan complicada, tan difícil que vivía en ese momento tu familia y que para ustedes hoy por hoy no es fácil de aceptar. Te quiero hacer una pregunta antes de continuar con esta historia y ya hoy que tenés quizás madurez, que ya sos una mujer adulta, que ya sos una mujer profesional, ¿sentís que el derecho te busca a raíz de este suceso? Y Diana dice, quiero que a través de las leyes o yo siendo abogada, de pronto poder encontrar algo, no importa el tiempo, pasen los años que pasen, Diana hoy dice, yo quiero saber qué pasó. sí, totalmente. Como tú lo dices, o sea, relativamente en ese entonces yo tenía solo 11 años, yo no sabía realmente qué estaba pasando, qué ocurría, pero sí me acuerdo de los hechos, de cómo vi a mi hermano, de cómo lo vi en el ataúd, de cómo era irreconocible, de cómo sucedió eso. Pero hoy en día, sí, o sea, realmente quisiera saber qué pasó, porque es que yo ya que conozco la ley, conozco muchas cosas de derecho, y en el Código Penal estamos hablando del artículo 103 del homicidio, o sea, el homicidio en Colombia es una capacidad de 60 años a quien cometa una crueldad como esta, y más habiendo tantos fallecidos, o sea, tantos asesinados, porque ese día fueron cuatro, fueron cuatro que hoy en día no sabemos el por qué, ni ellos por qué cayeron allí, ni mi hermano tampoco, ni mi primo,
No sabemos, no sabemos. Y sí, quisiera saber cómo indagar, cómo investigar. No me importan los años que hayan pasado, pero yo quisiera como subsanar un poco lo que mi mamá vivió estos años, lo que mi familia transcurrió en estos años. O sea, ¿qué pasó con este caso? Que nosotras quedamos prácticamente desamparadas. O, mi mamá quiso hacer justicia, pero como había alguien que de pronto no la asesoró, no se pudo hacer nada porque en el 2001 ya ha pasado muchos años. Yo ahora le digo a ella, yo ahorita sé lo que es un asesinato, yo ahorita sé la crueldad prácticamente de lo que mi hermano sufrió. O sea, yo no me pondría realmente en ninguno de los zapatos de mi hermano y de mi mamá, porque mi mamá como ser humano y como madre es a quien más le duele su hijo. Y realmente lo que mi hermano le pasó, o sea, es inexplicable, o sea, literalmente. Y mi hermano me da mucho pesar acordarme, porque yo digo, Dios mío, qué pesar si lo torturaron en vida, si le hicieron esas cosas así tan mal, lo que él estaba sintiendo. Y no obstante esas cosas, mi hermana es mella, mi hermana sintió todo lo que a él le pasó. Ella sintió literalmente los dolores, ella sentía dolores en el cuerpo. Ella se levanta a las 6 de la mañana y le dice a mi abuela que le está doliendo el cuerpo. Imagínate, o sea, Diana, esto lo hablamos nosotros también en esa conversación que hemos tenido para llegar a este espacio y tu hermana siendo mella, quizás ella se levanta con esos dolores. ¿Cuál fue la primera reacción de ella? ¿Qué dijo? O a las 6 de la mañana sienten ustedes que a esa hora tu hermano estaba quizás pasando por ese momento tan difícil, tan trágico, cuando tu hermanita dice, hey, siento dolor en mi cuerpo y no sé por qué es. no, es que realmente no deducíamos nada. O sea, como vos levantarte con un dolor en el cuerpo, nunca imaginábamos, o sea, esa crueldad que estaba ocurriendo en ese momento. Nadie se imaginaba algo así, o sea, nadie. Eh, o sea, lo que yo digo en ese momento es que mi hermana se levanta con esa cosa, porque ella sí se tornó así. O sea, ella decía, algo me está pasando, algo siento, y no sabía explicar eso. Pero ella sí dice que a las 5 de la mañana se levanta soñando, porque el sueño la levanta, donde sueña que a mi primo Fabio lo mataban, Mm. que lo asesinaban. Eh, pero nosotros decíamos, ¿pero cómo? O sea, no, no, en ningún momento pensábamos que era mi hermano que le estaba ocurriendo esos hechos, esas cosas que él pasó en ese momento. La verdad, desde las 3 de la mañana que no sabíamos realmente qué pasó, no sabemos si se los llevaron del portón, otros nos dijeron que en el parque de Ocaña se los habían llevado, que, bueno, salieron muchas especulaciones ese día. No sabemos si los asesinaron a las 6 de la mañana, a las 5, pero lo que yo sí sé decir es que ellos estaban recién muertos cuando nosotros los encontramos. Pues lo digo nosotros porque mi familia. Eh, Fue algo muy cruel. Y lo que es más curioso, ¿por qué mi hermano lo encuentran en ese rastrojo? Porque escondido. Porque Ujú. si quizás lo hubieran asesinado, hubiera quedado ahí en el mismo lugar donde estaba tu primo, y él no, él estaba más allá, tapado con hojas secas, ocultando algo. ¿Por qué ocultaban algo? Es la pregunta que se hace Diana hoy en día. Mira que eso sí es curioso, porque muchas personas, bueno, especularon, porque realmente eso es algo incógnito, eso es algo que no sabemos. Mi hermano corre, mi hermano, prácticamente a mi hermano lo pusieron a correr. Y mi hermano prácticamente llega al batallón, porque él está a unos metros cerca del batallón. O sea, nosotros en ese entonces, ¿qué pensábamos? Si mi hermano corre un poquito más, se salva, porque si llega al batallón, Lo auxilian. exactamente. Mi hermano tenía una herida de bala en la pierna, que es donde nos dicen a nosotros que él corre, y cuando él corre le dan un tiro en la pierna. Es allí donde él
empieza a rodar y cae en ese rastrojo y ahí es donde empiezan a torturarlo. Entonces, esa versión no sabemos si es real, esa versión no sabemos si de verdad existe, porque lo que yo te digo, o sea, no tenemos la mayor idea de eso. Eh, que tenga una herida, sí la tenía en la pierna, porque la necropsia forense, todo lo que investiga el CTI, todo lo que investigó la fiscalía de ese caso, o sea, las heridas que él tenía eran contundentes, todo lo que él tenía no era más que una evidencia totalmente física, para mí que soy abogada. O sea, todo ese material de hecho probatorio Sí. está allí, o sea, está allí implantado en él. Entonces, allí donde yo digo, como abogada, yo ya quisiera investigar, indagar un poco, conocer un poquito ese porqué de ese momento, que yo sé que hoy en día es difícil de esclarecer porque no sé quién nos puede dar respuesta a ese hecho. No sabemos quién estuvo involucrado en ese asesinato. No sabemos realmente si mi primo está en una pelea, como decían. No sabemos si mi hermano indujo a mi primo para hacer cualquier cosa, porque tampoco sabemos. O sea, es algo como, como en las nubes, o sea, algo que no sabemos si ese día ocurrieron tantas cosas que nos decían, porque la verdad, mi hermano lo estábamos velando, como así decirlo, y llegaban versiones. O sea, a mi mamá le llegaban versiones, yo decía, Dios mío, yo tengo 11 años, pero yo me acordaba y yo decía, la gente sí es La gente es imprudente, cruel. la gente, ¿por qué dice esas cosas? Mi mamá está pasando por un dolor que ella... Cuando sucede el hecho, mi mamá no llega en esa escena, porque mi mamá dice que ella quiso ir, pero como no había esclarecido nada de mi hermano, pues obviamente ella No fue hasta el no, lugar. sí, y la verdad yo digo que Dios es muy Sí, grande, total. o sea, Dios es muy grande, Dios es tan generoso con nosotros, porque la verdad sí soy muy creyente de Dios y eso te lo digo, mi familia también somos muy católicos, somos una creencia muy, Muy fuerte. sí, sí, total. Y yo digo que en ese momento Dios no permitió que mi mamá viera a su hijo en ese estado, porque es que es cruel. Si era cruel para mi familia que lo vio, imagínate para mi mamá. Diana, ¿qué le dijo esa niña de 11 años a Dios en ese momento cuando ya te enteras de la noticia de tu hermano? Cuando ya conoces realmente qué le pasó a tu hermano. Y siendo tan niña, pero me decís, Camilo, es que yo me recuerdo, o yo recuerdo mejor el hecho como si fuera hoy. O sea, no tengo que me contaron, me dijeron, porque vos viviste el paso a paso y te acordás. Esa niña de 11 años, ¿cómo recibe la noticia y qué le pregunta a Dios en ese momento? Todo lo que hacemos los seres humanos en ese momento, reprochar. Nosotros hacemos reproches a Dios y no solamente yo, mis hermanas, mi mamá, mi familia, todos éramos en contra de Dios sabiendo que Dios no tenía la culpa. O sea, todo el mundo le echa la culpa a Dios o le echamos la culpa a Dios de cuando sucede algo así o cuando una persona está pasando por un difícil momento, pero como decimos, o sea, estamos en un razonamiento hoy en día que pues no es culpable Dios, o sea, Dios no tiene nada que ver con esto, es la humanidad, el entorno en el que ahorita y en ese entonces vivimos, en que hoy la humanidad tiene un razonamiento muy cruel, un razonamiento de hacer las cosas y hacerle daño a las otras. Entonces, allí y después de que ya transcurre el tiempo donde yo empiezo como a asimilar y a más o menos tener en cuenta como esa base de que no era Dios, de que era cosas de que el hombre procrea, y salen esas versiones y salen esas cosas. Y hoy en día le pido más bien perdón a Dios porque yo en ese entonces lo juzgué, le dije muchas cosas, lo reproché porque en ese momento yo sé que Dios me perdona y yo lo sé, que Él sabe que ese difícil momento era de vivirlo y que Él sabe más que nadie que era un dolor que estábamos sintiendo y que hoy en día mi mamá también se aferra más a Él y ella le dice que no sabe qué pasó, pero que le da gracias por haberlo tenido 19 años al lado de ella, hombre que quiso mantenernos hoy en día y que literalmente hace días le pregunté yo porque mi hermana cumple años el 7 de marzo
Un día Ese día, después. ese día estaba cumpliendo años él. Y yo le digo a mi mamá, mami, mi hermano estaría cumpliendo hoy 42 años. Dice, sí. Y ella con esa sonrisa, pues, lo nota muy, como muy de asimilar, pero ella dice, no me lo dejaron disfrutar mi hijo y le duele, o sea, le duele nada más acordarse de todas esas cosas. Hoy por hoy, yo digo eso, o sea, ya como en este título profesional que yo tengo, en que ya mi familia prácticamente se distorsionó, porque no es solamente el hallazgo de mi hermano, o sea, esa pérdida tan grande, hemos pasado también más dificultades, otras muertes, o sea, literalmente mi familia y yo hemos vivido muchas muertes seguidas. O sea, no sé qué pasará en nuestras vidas, pero yo siento que son vivencias y son de costumbres, son cosas de, de a veces sobrellevar algo que yo digo, ¿por qué esta carga? ¿Por qué tan así? Porque la verdad sí te digo, Cami, o sea, hemos vivido experiencias muy duras, muy duras. No sé para qué estamos hechos, pero yo sé que Dios nos tiene para algo. Pues Diana, Dios a vos y a tu familia los tiene hechos para algo. Y en todo esto que has contado, he llegado a la conclusión de que Dios siempre está ahí para nosotros. Nos damos cuenta, no hemos terminado el episodio, pero siempre Dios es protagonista en la historia de cada uno de ellos, donde nos cuentan momentos difíciles, donde Diana dice, no entendemos por qué nuestra vida ha estado enmarcada de tantos hechos que han causado dolor, porque causan dolor en la familia, quizás distorsiona la familia, porque lo hablaba con Diana y decía, en vez de estos hechos unirnos, nos ha separado, quizás nos ha llevado a otros lugares donde pues no debería, porque la familia es para estar unida, para estar junta, para apoyarse, y eso es lo que ella en este momento también dice, quiero que mi familia vuelva a unirse y volvamos a fortalecer ese lazo de amor y quizás de unión que nos está haciendo falta y quizás todos estos hechos que han enmarcado tu familia es eso, es un llamado, Diana, para que estén juntos, para que estén unidos, para que como familia aprendan a sopesar y a sobrellevar momentos tan difíciles. Diana, para ir cerrando esta parte de la historia, ¿cuáles fueron las últimas palabras de tu hermano con vos? ¿Qué recordás? ¿Qué hablaron? ¿Qué te dijo? ¿Qué quisieras decirle hoy en este momento a él si lo tuvieras enfrente? Porque sé que quedaron muchas cosas por decir. 11 años que tenía Diana Marcela Payares y quizás Marlon con 19 años no supo muchas cosas que su hermana hoy le quería contar. La verdad, me da un poco de nostalgia saber, o sea, que quisiera, la verdad, quisiera tenerlo. La foto que te mostré, esa foto yo la miro, a mí me dicen que me parezco a él, que tengo muchos aires a él. Eh, Esas últimas palabras fueron, eh, yo las voy a ayudar a salir adelante, no tengan pena, eso no lo decía. Y eso me lo dijo a mí unos días antes de él partir hacia Alcahuán, porque él estaba en ese pueblo, no sé. Y las últimas palabras que recuerdo fue que me iba a colocar los brackets, porque él los tenía. Y yo decía, ¿me los vas a colocar a mí? Me decía que sí. O sea, eso me decía, yo te voy a dar eso y yo te voy a dar eso. Esas palabras las tengo intactas, eh, sin saber que le fuera a pasar eso que le ocurrió. Pero sí quisiera decirle a él donde se encuentre, donde esté, porque la verdad no sé si en este momento, porque también he leído Biblia y la Biblia también me ha hecho como recapacitar algunas cosas. He leído Biblia tanto en derecho, porque de ahí parte el derecho, en los 10 mandamientos, en donde dice que no matar, que no hurtar, o sea, todas esas cosas parten del derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo leo Biblia y yo en ese momento yo pienso, si Dios nos tiene a nosotros para que nos arrepintamos de algo que hemos hecho en esta tierra, porque la verdad somos humanos y cometemos errores todo el tiempo, yo sé que si yo pido por Él, Dios me va a escuchar una oración. Pero si Él tuvo alguna pena, alguna necesidad, alguna digamos que por así decirlo,
mi hermano tuvo que haberle pedido perdón y no pudo porque en ese hecho que lo encontramos, no tuvo tiempo un arrepentimiento Genuino. sincero, sí, un arrepentimiento sincero a Dios. Entonces yo le pido a Dios que por favor donde Él esté, porque ya han pasado muchos años, ya han pasado 23 años de este hecho. Entonces yo lo que le pido a Dios es que por favor donde Él lo tenga, donde quiera que Él esté, lo tenga gozando de una eternidad muy satisfactoria porque Él fue muy bueno, fue una persona que quería vernos bien, que quería tenernos bien a mi mamá y a mis hermanas. Eh, yo solamente le digo a Él donde quiera que esté, que quisiera tenerlo y que lo amo mucho, que desearía, y ahorita que cumplió años el 7 de marzo, quisiera abrazarlo, decirle que lo quería aquí conmigo, pero que no puedo ser egoísta, porque si Dios también quiso llevárselo, sería también por algo. Pero es muy duro, Cami, o sea, es muy duro acordarme de él y no sentir este sentimiento de querer tenerlo, mejor dicho, o sea, de querer tenerlo. Y no sé si en este entonces él tendría familia, si tendría hijos, si tendría sobrinos por parte de él, o sea, eso hubiera sido maravilloso. Y eso me decía mi mamá. Dijo, si tuviera 42 años ya estuviera casado, con hijos, pensionado incluso, porque si él pertenece a una institución como el batallón ya lo estuviera pensionado, gozando también de su familia, de nosotras, no. O sea, de verdad son cosas inexplicables que yo en este momento Cami, quisiera decírselas, pero yo sé que él me las escucha. Y lo que yo te digo, cuando hablo de yo leer Biblia, es donde dice que existe un lugar de reposo y un lugar de tormento. Entonces yo quisiera que mi hermano, con esa tortura que tuvo, que con esa dura situación con la que él pasó, él esté en ese lugar de reposo y no en ese lugar de tormento, porque si algo fue así como le ocurrió, entonces yo quisiera que al menos eso le haya ayudado a él estar ahí en ese reposo donde Dios vendrá y nos va a juzgar a todos y nos va a llevar, y porque no todos nos vamos a morir, Cami, no todos nos vamos a morir, porque Dios dice muy clarito, vendrá por vivos y muertos. O sea, no todos nos vamos a morir. Entonces los que ya están muertos, pues ya están en ese reposo o estarán en un lugar de tormento. Pero yo no quisiera que mi hermano viviera eso. Que mi hermano esté allí esperándonos a nosotras y que en algún momento nos podamos volver a ver. Diana, hoy por hoy el caso, ¿cómo está? ¿Está archivado? Ya que sabes del derecho, has indagado acerca del tema, el caso, cómo quedó, cómo terminó. ¿Está en archivo? ¿Está guardado? Sí, el caso ya está en la fiscalía, sí está. Mi mamá pues ha indagado también eso, pues en ese momento yo no estudiaba el derecho, no sabía tampoco cómo entrar en el proceso, cómo entrar en el caso. Pero lo que sí te digo es que el batallón se reportó en ese entonces, dio muy poco, pero no era lo que nosotros esperábamos, porque realmente 12 millones no es nada, Cami. Y hoy en día menos. Entonces, no sé si ellos se reportaron por el hecho que pasó, porque él pertenecía a la institución, pero en este momento no. Y lo que más cruel me parece es que 12 millones dividido para dos. Mi papá, por ser el papá, le pertenecía a mitad. Pues Diana, una historia que primero nos enseña el valor de la familia, el valor de los hermanos, el valor de tu sangre, el valor de asimilar y aprender a vivir con cosas como las que te ha tocado vivir, que creo que no cualquiera eh, se atreve y se sienta aquí a contarlo y a decir, hey, entren, bienvenidos a mi casa, en mi casa pasa esto, porque después de este suceso han pasado más cosas en la vida de Diana y la familia. Hablábamos también de un hecho que Diana me decía, Camilo, a mí me marcó porque mi papá se va cuando somos muy pequeñas, pero a tu papá le detectan un cáncer terminal. Diana se apropia de su papá la abandona, pero Diana dice, hey papá, te doy una enseñanza diferente, te da cáncer terminal, yo voy a estar ahí. Una enseñanza de vida, Diana, creo que para todas las personas que quizás hoy nos están viendo y que le das una lección a tu papá también. ¿Cómo fue ese proceso, Diana, de apersonarte y de apropiarte de ese cáncer terminal, de esa enfermedad y enseñarle a tu papá? ¿Qué decía él cuando te ve a vos
siendo parte de él y diciéndole, hey, yo no te abandono, porque vos sí lo hiciste. Es una balanza difícil de quizás sopesar, pero que Diana dijo, no importa, es mi papá, es mi sangre. Cami, primero que todo, pues quisiera como resaltar algo, o sea, son muy pocas las personas que saben mis historias, porque lo que estamos hablando son cosas muy personales, muy de nosotros. Hemos vivido solo en conjunto, familia, familia, y los allegados del barrio, bueno, eh, sí, lo de mi papá sucede en el 2013. Él nos deja, como ya lo habíamos dicho, él nos deja cuando yo tenía 1 año y mi hermana la menor tenía 8 meses de nacida. Cuando eso sucede, ¿cómo encontramos esto nosotros en mi familia? O sea, nosotros no queríamos un padre ausente. Así no nos diera nada, pero lamentablemente nunca nos dio nada, nunca. Nosotros no supimos que era algo de parte de él. Nosotros no queríamos que nos diera, digamos así, los montones ni nada, solo queríamos un padre presente, que estuviera pendiente, que estuviera con nosotras, que si no estaba con mi mamá, pues que nos sacara a paseos, que, o sea, vivir al menos eso tan bonito que es tener un padre. Nosotras no lo tuvimos, pero contamos con la fortuna de tener a mi abuelo, que él era nuestro padre. O sea, mi mamá cuando se iba a trabajar nos dejaba con ellos, con mis abuelos. Literalmente, a quien nosotros veíamos como figura paterna era él. Nosotras, incluso mi hermano, papá, era nuestro papá y era papá. O sea, no era abuelo, era papá. Así lo veíamos nosotros. Cuando ya transcurre el tiempo, que ya tenemos más conocimiento, que ya mi papá se deja de mi madre y él se va con otra, prácticamente. O sea, él deja a mi mamá por otra. Yo sé que esas cosas a veces pasan, o sea, eso pasa y yo tampoco le critico eso, porque cuando no hay amor hay que soltar, cuando no hay esa Cuando no se satisfacción entienden. de pareja, no hay necesidad de estar, pero sí con los hijos. O sea, los hijos son aparte, los hijos son indispensables. Yo sé que a veces los padres lo dejan a uno volar, pero uno quiere estar también. ¿Qué pasa? Mi papá se enferma demasiado. Pero lo que es más triste, y yo digo una enfermedad cruel porque la verdad se lo lleva, esa enfermedad se lo lleva, duró 1 año completo. Cuando nosotros nos avisan un familiar, o sea, una tía por parte de él, porque era hermana de él, nos dice que mi papá está enfermo. Entonces, ¿qué hacemos mis hermanas y yo? Mi madre no se metía en nada. Sí le daba rabia un poco, porque pues obviamente todo lo que no hizo, nosotras Total. como hacerlo por él, ¿sí? Pero ella llegó a un instante donde yo le dije, mamá, en esto no se puede meter, nosotros somos las hijas, nosotras miramos qué vamos a hacer con él, porque mi hermana la mayor, yo le comunico y yo le digo, Ruth, papá está bastante enfermo, yo voy a ir a mirarlo, yo voy a ir a verlo, voy a mirar qué necesita. Cuando yo fui, lamentablemente él estaba en unas condiciones muy duras porque la mujer lo había dejado. Él vivía con mi abuela, o sea, la mamá de él. Sí. Él estaba o sea, como en un proceso muy duro porque, estar en esa situación, pero la verdad en ese momento nosotros no sabíamos qué tenía. Solamente cuando yo, Te o sea, apropias de él. accedo yo, tenía en ese entonces yo 23 años. Yo estaba estudiando otra carrera porque yo empecé en la universidad iniciando ingeniería civil, que lamentablemente no la terminé, por circunstancias también de la vida. Pero yo me apropio del caso de él y yo lo ingreso al hospital, a seguridad, a todo lo que hay implementado en la seguridad y en la salud y todo eso, pero eso lo va pagando mi hermana, ¿no? Entonces ella me dice, mira vos si lo podés llevar, yo te doy los viáticos, lo económico, o sea, todo lo que tenía que ver con él con respecto a la necesidad, ¿sí?
Eh, Totalmente es que acá no dan con lo que él tenía algo muy similar a un cáncer que no sabíamos de dónde provenía ni nada. Entonces ya empiezan unos controles mensuales a Bucaramanga. Entonces yo le dije a Ruth, la empresa me lo manda para Bucaramanga mensual porque él tiene que tener un tratamiento literalmente. Porque Cami, o sea, sinceramente no era cáncer, era SIDA. Entonces era más duro, era un proceso muy difícil de llevar, era más complejo para mí, pero sin embargo, lo que yo te digo, cuando uno está con Dios, Es la fortaleza. o sea, Dios para mí es maravilloso. Yo digo que Él es el que me ha mantenido a mí y ha sostenido a mi familia. No tenemos muchas cosas, pero la verdad le agradezco por todo y por tanto. No me quejo. Eh, Esa enfermedad que a él le detectan, por eso yo te digo que acá no le dieron con el chance, o sea, con lo que él tenía, con Claro. lo que él de verdad Con el necesitaba. diagnóstico. Sí. Entonces en Bucaramanga lo envían para una clínica especializada para se llamaba eh, algo de infeccioso, o sea, algo muy similar a enfermedades infecciosas. Ok. Y era mensual. Él tenía que tener un tratamiento muy constante porque era una enfermedad muy difícil. Mi papá era analfabeta. Mi papá no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, él sentía el apoyo en mí, era por eso, porque yo cuando lo llevaba a consultas, afortunadamente conté con el apoyo de mis hermanas, porque mis hermanas me ayudaron mucho. Yo en ese entonces no trabajaba, pero sí estudiaba, pero yo sacaba el rato para poderlo llevar. Y yo le dije a él, yo le dije, mire, nunca le recriminé nada, eso sí es verdad. O sea, nunca le dije por qué nos dejó, por qué hizo esto, nunca. Nunca de mí él sintió como ese rechazo, como ese nada. O estarlo cuestionando, ¿por No, qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? nunca. Nunca él vivió eso en mí, ni yo se lo quise hacer sentir. Yo te digo que interiormente él se dio cuenta la calidad de hijas que tenía y él se dio cuenta que lo que no hizo él por nosotras, Total. lo hicimos nosotras por él. Y también Diana se dio cuenta que el tiempo que perdió, quizás con ustedes, de verlas crecer, de verlas las mujeres que son, pues hoy en día para él debía ser muy difícil, o en ese momento que estaba viviendo era muy complicado verte ahí apersonada, verte quizás acompañándolo, llevándolo, ayudándolo, y que él no haya tenido como esa parte de responsabilidad y de amor propio con ustedes. Cami, era una situación muy difícil con él. O sea, la verdad él era, o sea, yo digo que a mi papá, él sintió como el amor que nunca nos dio, yo se lo reflejé, porque yo nunca, lo que estamos diciendo, nunca lo recriminé, yo lo abrazaba, yo le decía, vamos a estar bien, yo lo voy a llevar, él se sentía conmigo refugiado, como que yo le decía, papá, hoy no lo voy a poder llevar, lo voy a decir a un tío por parte de él que lo llevara y me decía que eso era para llegar allá a perderse, que yo sí sabía, que si yo no iba, él no iba. O sea, fueron tantas cosas que yo te digo también que me dolió mucho esa muerte porque yo ese año lo disfruté con él. O sea, ¿Viviste lo que no habían todo, vivido? todo, 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 todo lo que yo nunca tuve con él lo viví, lo viví, lo viví. Cami, yo llegaba a Bucaramanga perdida. Yo conocí Bucaramanga fue por él. O sea, yo conocí esa ciudad porque me tocó caminar, recorrer, conocer. O sea, yo llegaba a Bucaramanga perdida, preguntando, porque yo no conocía esa ciudad. Y yo le decía, papá, vamos a ir, porque tenemos que ir. Y como sea, yo peleé una tutela en ese entonces para que al menos me dieran los viáticos de él, porque era muy difícil. Sí, claro. Era transcurrir todos los meses para allá, tener que los pasajes, que la comida, que al menos para el camino. Ya yo llegaba ya 3 días, 2 días. Los 2 primeros meses sí me recibió un primo mío por parte de él, pero yo me sentía incómoda porque la verdad nunca compartí con él. O sea, mi familia en ese entonces
por parte de él. Yo no los veía como familia porque yo me crié fue con la materna, o sea, nunca tuve contacto mucho con ellos. Y a partir de ahí, también, también Cami, te digo que tuve interacción con esa familia, que pude conocerlos, que pude tenerlos, que pude darle como el diagnóstico de él, como para que ellos supieran que yo, a pesar de todo, yo estaba ahí. Eh, Llegaban momentos donde me tocaba ir a Bucaramanga, me tocaba dejarlo en Orillos, sentado mientras yo iba por el medicamento, mientras yo hacía vueltas, porque yo con él no podía caminar, porque a mi papá le afectó una pierna, esa enfermedad donde él caminaba distorsionado, como le afectaron mucho los ojos, se le caía el cabello, o sea, duro, duro esa enfermedad, muy compleja. Yo solamente le pedía a Dios cuando yo iba en camino con él, yo le dije, Señor, protégeme, esta enfermedad no es cualquier cosa. A mí al principio me daba miedo, ya después no. Me daba miedo porque yo decía, Dios mío, esa enfermedad compleja, pero tan así fue que ya el miedo desapareció cuando el médico me dice, no se preocupe, usted no se va a contagiar así nomás, porque uno también es Claro. ignorante a muchas cosas, el médico me decía, no se preocupe, usted no se va a contagiar, usted solamente lo va a traer, usted, o sea, ya él prácticamente me explicó los medios o los motivos de cómo voy a contagiarme. Formas Entonces de ya contagio. yo ya empecé como a aceptar y asimilar eso. Pero yo digo que el único médico que me protegió fue Dios, porque en un día que lo llevé, a él le sangraba una parte de la mejilla. Él me daba miedo tocarlo porque yo decía, "Ay, Dios mío". Yo lo único que hice en ese momento fue mandarle a lavar la cara a él mismo. No, o sea, son cosas muy duras que he vivido y que me ha tocado y no sé por qué. O sea, no sabemos ni por qué, o sea, Cami, o sea, totalmente. En ese año fue todo el año, hasta diciembre. En diciembre era la última, por así decirlo, porque era más, ¿no? Sino que en diciembre él fallece. Entonces, teníamos cita el 20 de diciembre. Yo allá generalmente me quedaba 2 o 3 días en el control. A él lo pesaban, a él lo examinaban, a él, mejor dicho, llegó un momento donde él engorda, donde él come, ya después no. Porque lo que estábamos hablando, como él era analfabeta, yo llegaba con él a Ocaña, yo le dejaba con los familiares el medicamento, los insures, o sea, todo lo que a él le costeaba la fórmula, yo lo dejaba allá. Y cuando yo llegaba al mes siguiente, él no se tomaba nada. Mm. Entonces yo le decía, pero papá, ¿cómo se va a mejorar entonces si usted no se está tomando? Entonces cuando me decía, usted sabe que yo no sé leer nada, ya nadie me colaboraba, nadie me ayudaba. Y yo como llegaba a estar pendiente de él porque yo no vivía con él. O sea, a mí me parecía muy duro eso, que yo llegara al otro mes y yo encontrara los medicamentos intactos, así como yo los traía. Es que ni siquiera el ensure, ¿ves? Entonces, esa situación ya en diciembre cuando yo lo vi ya recaer, o sea, total, porque ya él no caminaba, ya él estaba en un estado digamos, como o sea, prácticamente la enfermedad lo consumió a él de una manera terrible, o sea, él parecía literalmente un indigente, o sea, una persona que no acordaba a mí, porque cuando yo llegaba con él a Bucaramanga, yo bien vestida, él también, porque en ese momento yo miraba la comodidad para él también, porque lo que yo te digo, no pienso en mí, pensaba en él, pensaba más que todo en él, en que él comiera bien, en que él estuviera bien. Y cuando yo llego al hospital de acá, porque realmente ese 20 de diciembre yo tenía cita, y cuando yo le comento a mi tía que trabaja en el hospital, en cómo, o sea, cómo lo encuentro a él, ella me dice, no viajes porque puede que se muera por el camino, ¿sí? Entonces ella me dice, o me recomienda mejor que lo lleva al hospital de acá y que primero le hagan un chequeo a médico a él y que a ver cómo evoluciona para después ahí sí llevarlo a Bucaramanga de nuevo. Cuando yo lo traje al hospital, el médico prácticamente me regaña porque él me dice, ¿cómo va a estar en este estado? Porque es que mi papá, él estaba muy mal, o sea, no sé ni cómo explicar cómo lo encontré en esa
forma de vestir, en la boca prácticamente deteriorada. O sea, muchas cosas que yo ese día viví. Totalmente fue que él ingresa y el médico me dice que lo dejara tranquilo porque por él ya no había nada que hacer. Diana, no había nada que hacer y quizás la historia trae más apartes, pero para ir ya quizás terminando y una conclusión, perdonaste a tu papá, Sí, total. le sentiste el amor, el cariño que no te dio, pero que le alcanzaste a dar en ese año, sentiste que hiciste algo muy fuerte por él y sentí satisfacción completa. Cami, la muerte de él fue muy dura también y vuelvo y repito, o sea, yo viví esa muerte como nunca, o sea, me dolió en el alma, me dolió terrible, o sea, yo digo, Dios mío, era mi papá biológico, no estuvo conmigo, pero él fue mi papá. Y yo sé que así como yo lo viví, lo vivieron mis hermanas, porque prácticamente nosotras fuimos las que estuvimos con él en la enfermedad. Ellas no compartían mucho porque ellas trabajaban, pero yo pues tenía la disposición de ir con él, pero ellas me daban económicamente las cosas para él, que la vestimenta, que el trabajo diario de medicamentos, de comprarle muchas cosas. Yo en ese momento sí, yo le dije que él se tenía que ir tranquilo, que por nosotras no tenía que tener pena, que nosotras estábamos muy dispuestas a aceptar lo que pasó y a que él se fuera tranquilo, porque no era justo tampoco de que él transcurriera esa enfermedad y nosotras no, como no tener esa capacidad de perdonar, no. Dios perdona todo, Dios es absolutamente bueno y cómo no perdonar si yo ayudo a cualquier persona que yo me encuentre en el camino, ahorita a mi papá. Esa enfermedad a mí me marcó también, esa enfermedad dura. Y, y yo te digo algo, Cami, no solamente nosotras lo perdonamos, mi mamá también. Mi mamá llegó en el momento y en el hecho de muerte de él, antes, unas horas antes. Mi madre entra y algo muy curioso, Cami, nosotras estábamos allí, él no nos miraba, no nos miraba. Él tenía la mirada muy perdida, él tenía ya como cosas de irse. Precisamente le preguntábamos si él quería ir, y decía que sí, o sea, eran cosas muy, muy difíciles. Mi madre entra y yo le digo, mamá, entra y decirle que lo perdonás, que no hay pena tampoco, que si algo tuvo que haber hecho y que no hiciste, que algo no estuvo bien en el transcurso del tiempo, de la vida, perdonarlo también. Ella entra y ella le dice, a mi papá le decían Millo, ella entra y le dice, Millo, y él le alza la cabeza y la mira, cosa que a nosotros no nos miraba. Y nos pareció curioso porque ella entra, cuando escucha la voz de mi mamá, él la mira como con esa alegría, o sea, yo le vi un reflejo a él en la cara de alegría, como de que faltaba alguien que tenía que venir, ¿sí? Y sí, mi mamá llegó y mi mamá le dice, no te preocupes, Millo, nosotros vamos a estar bien. Y mis hijas, si te perdonaron, yo también. Pues en esta historia conocimos el perdón, nos deja grandes enseñanzas y nos deja lo más importante de todo es la unión familiar. De antemano, Diana, agradecerte por haber aceptado la invitación a una vez más el podcast en este episodio número 9 para conocer tu historia de vida, pero al mismo tiempo una historia que hoy deja grandes enseñanzas y que lo más importante, Diana, es el sentir, el perdón y lo que hoy destacas acá para enseñanza para todos nosotros y para decirnos, hey Dios, una vez más ahí estuvo. Diana, antes de irnos, me gusta que ustedes como invitados cuenten sus redes sociales, de pronto que alguien se haya conectado con tu historia, que te quiera seguir, de pronto abogados también que quieran que hagas parte de su buffet, que haya alguna oferta laboral, pues regálale a todos los invitados tus redes sociales para que te sigan y hagan parte del mundo de Diana Payares. Sí, Cami, como bien decirlo, en Facebook parezco Diana Payares, en Instagram Diana Payares 24, no tengo más que eso, en TikTok también Diana Payares 24. Y sí, cualquier oferta laboral, aquí estoy en disposición, soy abogada de profesión y lo que sí necesitamos hoy en día, un empleo que tenga y genere un poco, como que minimice un poco la economía hoy en día.
Pues Diana, te agradezco, gracias por haber aceptado la invitación y estoy seguro que va a llegar esa oferta laboral que tanto buscas porque en la vida hay que sembrar, has sembrado y ya llegará el momento de recoger. Nosotros nos vemos el próximo jueves con otra historia aquí a través de Una vez más el podcast. Recuerden, aquí abajo nos dejan los comentarios, nos siguen en redes sociales y hacen parte de esta sala, la sala de todos ustedes. Un abrazo grande para todos. Chao.